Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zulema Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea directamente ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Más fe y más amor. Hermanos, hoy vamos ya por el Salmo 103. El Salmo 103 se llama Alabanzas por las bendiciones de Dios. Es un salmo del rey David, ¿sí? Este salmo pues no tiene un contexto histórico en específico porque se dice que lo escribió David después de pasar por alguna dificultad, y sabemos que a lo largo de su vida él enfrentó peligros, traiciones, muertes durante la juventud de personas que él amaba. Él pues como rey de Israel también tuvo muchas penurias, ¿sí? Pero a pesar de todo esto, David reconoció su absoluta dependencia ¿de quién? De Dios, y cantó alabanzas al Dios en quien él confiaba, ¿verdad? ¿Cómo utilizar este salmo? Pues para ver la gratitud de Dios, el amor de Dios, la dependencia de Dios, porque él a lo largo de su vida, desde que era un pastor de ovejas y el profeta fue a buscarlo para ungirlo, él a lo largo de su vida nunca dudó de la voluntad de Dios. Luego fue ungido por los ancianos, fue ungido por una junta que hicieron las tribus de Israel. Y mire que él ya había tenido 3 unciones, él estaba esperando ese reinado, estaba anhelando ese reinado, pero él sabía que tenía que esperar un tiempo. Entonces así a veces, hermano, pasa en la vida de nosotros. Por esto es muy importante para que usted haga una lista, para que usted recuerde los beneficios que Dios ha hecho, ¿en dónde? En su vida. Para que usted recuerde las bondades de Dios, para que usted se identifique con el mensaje de este texto, ¿sí? Y también para que usted mire y recuerde muchas de las ocasiones en que usted ha estado bajo el amor, bajo la misericordia y bajo el cuidado de Dios. Amén. Bueno, hermano, este salmo en su estructura es un salmo a 5 voces, es un salmo de 22 versículos. Salmo 103, 22 versículos, y lleva 5 voces. La primera es la voz de la confianza, que son los primeros capítulos hasta el número 6. Luego viene una historia de la salvación, que siempre todo el pueblo de Israel, desde antes de David y después, siempre han recordado lo que el Padre hizo con ellos en el desierto. Siempre han recordado cómo el Padre los sacó de tierra de servidumbre para llevarlos a una tierra donde manaba leche y miel. Luego hay una parte de alabanza. Sabemos que David era un alabador neto del Padre, siempre le estaba alabando. Luego viene un pacto. Este salmo es importante porque tiene un pacto escondido dentro de él. Y luego viene una súplica de adoración. Entonces vamos a ver cada una de las partes en las que está dividido este salmo. La primera voz, hermano, es la voz de la confianza. Cuando usted confía en alguien, usted le está diciendo que usted se abandona a todo por él, que usted le cree. Y el Padre quiere que tú confíes en él, el Padre quiere que tú le creas. Esto está de los capítulos 1 hasta el 6 y dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, mire, aquí él nos está hablando de unos beneficios. Entonces dice, mire, se dice a él mismo, mire, no olvidemos quién ha sido el Padre. Ay, ¿por qué? Porque yo he recibido beneficios de él. ¿Cuáles son sus beneficios? Lo dice en el versículo 3. Él es quien perdona todas las
iniquidades. O sea, es el que perdona sus pecados. Primer beneficio. Segundo, es el que sana tus dolencias, pero no solamente las dolencias de tu cuerpo, sino las dolencias de tu corazón, las dolencias de tu espíritu, las dolencias de tu alma, las dolencias de tu mente. Tercero, Él rescata del hoyo tu vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos que ya estamos en la ignominia, que no vemos nada, que no vemos la luz, ¿quién llega a Él y hace como con José? Lo saca de allá de ese fondo, lo saca de ese hoyo donde lo dejaron los hermanos. Pero ¿quién hace eso? El Padre, y eso Él hace contigo. Luego le dice, el que te corona de favores y misericordias. Eso es lo que hace el Padre contigo. Luego te dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él te rejuvenece. Pero ¿sabes por qué? Porque Él te lleva a beber esas aguas de amor profundo para no tener sed jamás. Y cuando usted bebe de esa agua, usted es nueva persona y usted rejuvenece. Recuerde que, como decía el rey, ¿y cómo podré yo volver a nacer si yo ya estoy viejo? Bueno, aquí te está diciendo la palabra que Él te rejuvenece como el águila, o sea, Él confía y Él dice, mire, bendiga, vea, no olvide sus beneficios. Y aquí le empieza a Él a contar a usted todos esos beneficios que el Padre tiene. Luego le dice, finalmente en el 6 le dice, Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, cuando usted es vituperado, humillado, insultado, menospreciado, burlado, robado, dejado, cuando eso pasa, el Padre es el que hace justicia. Padre, tú eres el que hace justicia cuando yo padezco justicia. Entonces no soy yo la que voy a buscar cómo voy a vengarme. No soy yo la que voy a buscar cómo hacerle el más al otro. No. Yo eso se lo dejo a mi papá, porque yo tengo un papá que responde por mí. ¿Y ese es quién? Jehová de los ejércitos. Luego, hermano, hay una segunda voz que habla de la historia de la salvación. En el versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí está hablando directamente del profeta Moisés, que él le trazó un camino y se lo notificó ¿a quién? A su profeta. Y a los hijos de Israel, que usted y yo, por adopción también somos hijos de Israel, nos ha notificado sus obras, nos ha mostrado todo lo que Él puede hacer, nos ha mostrado que Él pudo abrir el mar en dos, nos ha mostrado que Él de una roca sacó agua, nos ha mostrado que Él del cielo nos envió alimento, nos ha mostrado que nos envió la carne, nos ha mostrado que Él nos ha querido y tanto nos ha mostrado que nos mandó a su Hijo a morir en una cruz por usted y por mí. Y Él en su palabra nos ha contado sus obras. Eso es lo que está diciendo. Ese segunda voz que es la historia de la salvación. Ahora tenemos una tercera voz, que es una voz bastante larga, del versículo 8 al 16 dice, es una voz de alabanza. Cuando yo alabo al Padre es porque yo quiero al Padre y le digo, misericordioso y clemente es ¿quién? Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mire, ¿qué nos está diciendo ahí? Que Él tiene misericordia. Y que en un momento dado Él puede enojarse por nosotros. ¿Por qué? Por los pecados de nosotros. Pero que ese enojo no va a ser para siempre. Que ese enojo es algo transitorio. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No se va a quedar siempre bravo con nosotros, sino que Él a veces
nos disciplina. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire, ¿por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia con los que lo temen. Mire, nosotros somos malos por naturaleza. Desde el pecado edénico en el Edén, luego con el pecado adámico, y de ahí viene una cantidad de pecados. Pero Él dice que Él no nos ha pagado conforme a los pecados que nosotros hemos tenido. ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordioso y porque su misericordia sobreabunda la tierra y llega hasta los cielos. ¿Cómo es la tierra? Y la misericordia del Padre es tan grande que cubre la tierra y llega a los cielos. Mire, en esos días que venía en un avión, miraba los cielos y yo recordaba mirando por esa ventanilla, yo, Padre, wow, tu misericordia es tan grande que cubre la tierra entera y llega hasta donde, hasta los cielos. Oh, Señor, la misericordia de Dios es grande. Grande es nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire, cuando usted se deleita en el Padre, cuando usted le cree al Padre, cuando usted descansa en el Padre, Él aleja la rebelión. Esto es muy especial, mire, cuando hay personas que se dejan llevar tanto de la rabia, pero tanto, que llegan hasta una raíz de amargura. Pero cuando usted esa rabia, ese enojo, esa frustración, usted se la entrega al Padre, Él hace alejar de usted esa rebelión. Entonces una persona que antes de conocer el amor del Padre realmente, antes de declararse hijo del Padre, tenía esas rabias tan horribles, esas rabias cuando Él se las entrega al Padre, cuando Él aprende las cosas del Padre, hermano, mire, esas rabias van menguando y Él las hace alejar. Mire, aquí está, no lo dice Zuleima, lo dice el Salmo 103:12, ¿verdad? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Porque Él conoce nuestra condición, se acerca, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Entonces ahí el salmista, él siempre hablaba mucho de las rocas, del desierto, de las peñas, que era en el ambiente que él vivía, pero mire que habla de una flor del campo que florece, que es hermosa, que nació de la tierra, del barro, florece, pero pasa el viento por ella y muere. Y su lugar, ese lugar no la conoce más porque el viento se la lleva. Y él hace la comparación de eso con nuestros días. Nosotros estamos por aquí, nosotros venimos de la tierra, estamos en un tiempo, luego morimos y el anhelo de nosotros es que nuestra alma se vaya con el Padre para cuando salgamos del Hades y volvamos a vivir, estemos con Él. Esa es nuestra esperanza, porque esto morirá, pero nuestra alma tiene un destino. Cuando Dios quite el hálito de vida de nosotros, nuestra alma quiere irse con el Padre. Amén. Luego, aquí hay un decreto, hermano. Aquí hay una cuarta voz, que de por sí este pacto es hermoso, dice. La misericordia de Jehová es desde dónde, desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan, vea, su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces aquí hay algo muy hermoso, dice. No está hablando de una misericordia.
que es eterna, desde siempre y para siempre. O sea que la misericordia de Jehová no se agota jamás. Dice que esa misericordia del Padre ha sido y va a ser. Que el Padre siempre en todo tiempo va a ser misericordioso con usted. Y luego le dice, pero esa misericordia tiene otra parte, hermano. Ese pacto que él hace de tener misericordia con usted y conmigo depende en cierta forma de qué, que él va a tener justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, que le está asegurando que si usted le ama, que si usted le teme, está limpiando su descendencia. Y que esa justicia va a ser sobre los hijos de los hijos. Está hablando de generación. Está diciendo que él va a tener misericordia de usted, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, hasta 10 generaciones o 1000 generaciones, hasta donde usted lo decreta en oración, ¿verdad? Él va a tener misericordia. Por eso es importante pedir perdón por las generaciones pasadas y declarar para las generaciones que vienen. Mire, siempre cuando usted esté en oración, hermana, pida perdón por los pecados de su padre, pida perdón por los pecados de su madre, pida perdón por los pecados de sus abuelos, de sus bisabuelos, hasta 10 generaciones detrás. Pero asimismo, como pide perdón, clame por la generación venidera. Clame por sus hijos, clame por sus nietos, bisnietos, hasta 10 generaciones o 100 generaciones más allá. Véanlos usted o no, pero decrételo en el nombre de Jesús, decrételo. Dice, sobre los que guardan su pacto. Pero mire, es que aquí ya está el pacto con el Padre. Pero ¿qué dice? Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El que no tiene otros dioses, el que no mata, el que no desea el bien de su prójimo, el que no desea la mujer de su prójimo, el que honra a su padre y a su madre, el que no tiene otros dioses fuera de Dios, el que no codicia el bien del prójimo. Mire que es que ahí le está diciendo de unos mandamientos. Pero si usted está bajo estos mandamientos, a usted le prometen misericordia. Y no solamente para usted, para los que vienen detrás de usted. Dice, finalmente dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Jehová domina sobre todos. Finalmente, tenemos la quinta voz, que es una súplica, y esa súplica dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. O sea, es como una exhortación a que toda la creación, a la del Padre. Entonces está diciendo que los ángeles lo bendicen y le adoran. Pero es que los ángeles no se adoran. Los ángeles son, recuerda lo que le dijo el ángel cuando fue ante el profeta. No te postres ante mí no te adore, ante mí no. Es ante el Padre. Entonces un ángel no se idolatra, vive Jehová. El único digno de idolatría es Dios. Luego dice, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Quién pertenece al ejército del Padre? Usted es soldado del Padre, entonces usted pertenece a su ejército, hermano. Entonces yo pertenezco a su ejército. Dice, bendecid a Jehová, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Gloria a Dios. Y finalmente le dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Y finalmente dice, bendice ¿quién?
alma mía a Jehová. Está hablando de las obras del Padre, o sea, que toda la creación le alabe. Todo lo que respire, alabe a Jehová. En todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía. Finalmente termina con el alma. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiciones, más fe y más amor. Suscríbase y dele like.